Algunos ejemplos de los verbos direccionales, de no direccionales, perdón. ¿A qué se refiere? Dice que son aquellos que en su mayoría solo acompañan a la oración sin dirigirse a alguien en específico. Por ejemplo, comprar, picar, platicar, escribir, bañar, poner, practicar, ¿sí? Y entre otros. Eso los van a poder ustedes ver en el apartado del libro de Mis manos que hablan o cualquier otro en el tema, en el apartado de verbos, ¿sí? Y entonces empezaría. Si yo digo seña de picar, picar el jitomate, por ejemplo, y gramaticalmente digo ella pica el jitomate, entonces diría jitomate, ella mujer, picar, ¿sí? Sin hablar. Como comúnmente se hace en el SM. Nosotros platicamos en el zócalo, ¿sí? Nosotros platicamos en el zócalo. Entonces, como gramaticalmente la LSM primero va el tiempo, dice platicamos, tiempo pasado, entonces diría tiempo de pasado, después dice el lugar, que sería zócalo, y digo nosotros platicar, nosotros con una N, nosotros platicar. Entonces ya en el SM o estructura gramatical sería ¿sí? Siguiente ejemplo, la niña corre en el patio de la escuela. El verbo de correr es empuño a la altura de nuestros hombros y hacemos este movimiento, correr. Y entonces yo voy a decir escuela, primero colocamos si se entiende, dice la niña corre en el patio de la escuela. Estábamos hablando en presente, entonces ahí no podemos anteceder. Si ustedes recuerdan en el tema de tiempos verbales, el tiempo presente es un espacio o una estructura gramatical que no se antepone, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una seña específica para presente. Entonces se sobreentiende que es en presente, la niña corre en el patio de la escuela. Entonces digo escuela con una E a la altura de la boca, movimiento circular, escuela, patio, una P, hago un rectángulo, marco un rectángulo aquí, ese es patio, y digo niña, configuración aquí, niña, mujer, y digo corre, ¿sí? Entonces ya en el SM diríamos siguiente ejemplo, Plácido me escribió una carta, ¿sí? Aquí está muy claro la diferencia entre un verbo direccional y no direccional. No puedo decir Plácido escríbeme una carta, ¿no? En el SM ahí no podemos decirlo así. Entonces decimos ¿sí? Gramaticalmente, bueno, fueron las señas. Voy a hacerlo ya gramaticalmente en lengua de señas. Me falló ahí un poquito, chavos. Una disculpa. Sería el nombre Plácido, él a mí, carta, escribir, ¿sí? Y no estoy haciendo el verbo direccional. El verbo es escribir. Lo estoy haciendo tal cual. Sí tuve que mencionar él a mí para que sea más claro, porque si digo él escribió una carta, bueno, le escribió, pero ¿a quién se le escribió? Si la idea es Plácido me escribió, entonces de él hacia mí tengo que especificar, hacer ese señalamiento. Ayer mi hijo bañó al perro en la calle, entonces digo tiempo, ayer, ¿sí? Configuración de A, con la palma hacia adelante, la orientación, y digo movimiento ayer, hijo mío, perdón, ya me equivoqué, sería ayer, calle, hijo mío,
y pongo el cuadrúpedo, clasificador, perro, bañar. El verbo bañar es aquí, ¿sí? Así se hace, pero si yo digo, no, lo digo de esta manera, lo pongo acá, no se entendería, ¿sí? Lo voy a hacer como comúnmente sería el verbo bañar, fíjense. Entonces diría, ayer, calle, hijo mío, bañar, perro, bañar. ¿Qué se entiende? Se entendería que mi hijo ayer se bañó junto con el perro en la calle, pero no. Si yo pongo al animal de 4 patas con este clasificador y hago el verbo aquí, estoy especificando que bañó al perro, ¿sí? Entonces serían algunos ejemplos de verbos no direccionales. Y si se dan cuenta, no tengo que direccionar hacia una segunda, tercera o hacia las demás personas el verbo, sino directamente como se hace de forma común. En el siguiente video voy a explicarles los verbos sustantivados y los verbos narrativos.